quiero, porque esto es importante, estábamos hablando ayer, ustedes saben que Don Omar, él mismo dio la noticia al principio de que tenía cáncer y que estaba en el hospital. Ayer tuve una gran alegría y te digo la verdad, alrededor de las 6 de la tarde, 6:15 de la tarde, cuando me entra primero un texto y a los 2 minutos una llamada, era Don Omar para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró 4 horas, señores, y que ya se sentía bien, que todavía se le sentía cuando él hablaba un poco los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice, ya me quitaron el cáncer. Hoy en la mañana. Y no hay nada mejor que uno salir de una cirugía y que el doctor te diga y te asegure, logré sacarlo todo. O sea, ya no estás en peligro, ya estás bien. Hoy en la mañana recibí otra noticia y hace unos minutos atrás estaba hablando con él por texto. Y me doy cuenta que lo que está sufriendo o sufrió Don Omar es exactamente lo que me pasó a mí, que yo pensé, yo no sabía qué hacer, si me iba a morir o no, cuando me dijeron que yo tenía cáncer en el riñón. A mí me quitaron un riñón hace 19 años atrás con cáncer, que yo digo, tenía un cáncer de este tamaño, el tumor era del tamaño de la cabeza de Don Francisco, que es el hombre que yo conozco que tiene la cabeza más grande. Bueno, eso era el tamaño que tenía el tumor. Y hoy era de este tamaño, era no sé cuántas pulgadas, centímetros. Hablando con Don Omar, me doy cuenta y me dice él hace un minuto que él le quitaron el riñón izquierdo y a mí me quitaron el riñón derecho. Así que de aquí del programa, hermano, te mando los mejores deseos. Hace 19 años que yo pasé esto, Lili, y tú te acuerdas que yo 30 días después entré en una motocicleta pequeña en este programa. Me acuerdo, Raúl, y me acuerdo, y el resto es historia. Aquí has estado a nuestro lado mejor que nunca, que estoy segura que es lo que va a pasar con él. Yo creo que te digo una cosa, si me estás viendo, porque él está en el hospital allá en Orlando, te digo una cosa, en 2 semanas vas a estar perfecto. En 4 semanas vas a estar todavía mejor. Así que yo me imagino que vamos a tener a Don Omar en los escenarios dentro de muy, muy poco con su gira. ¿Va a estar regresando a sus conciertos? Yo imagino que regresa a su concierto lo antes posible que pueda. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Regresa a su concierto. Y quiero decir una cosa y no quiero que me hablen ahora aquí por el oído, por favor. Que la gente sepa que la gira va a continuar. Para que no me confundan, Lili. Al principio tenía mucho miedo hace 19 años atrás. Después me enteré que tú puedes vivir con un riñón, igual que si tuvieras con 2 riñones, porque mucha gente donan un riñón a un conocido que tengan. Yo tengo un amigo mío que él donó el riñón de él a cerca de los 50 años a su mamá y se quedó con un solo riñón. Y yo me acuerdo siempre de un viejito que vivía en mi edificio que estaba haciendo ejercicio y tenía 90 años y tenía un solo riñón. A los 90 años. En el edificio donde yo vivo, donde todavía vivo. Bueno, ya lo escucharon. Ese es el testimonio mejor William, que podemos tener. Todo lo mejor. Ahora tenemos algo en común. Tenemos un solo riñón, de verdad. Y qué bueno que todo salió bien. Y como te dije, ahí le quitaron el izquierdo. Para atrás ni por un segundo, adelante y se sigue para adelante. No, y lo principal es que la gira sigue porque obviamente Raúl ha sido el regreso más grande que ha tenido Don Omar de una gira. Le ha ido de maravilla y en el mejor momento le pasa esto, mi gente. Entonces, yo no sé si tú no te acuerdas, Lili, pero a mí me operaron y el día, yo me enteré que tenía el cáncer en el riñón y estuve trabajando por 3 meses. El día antes de la operación había como una cocina en el set y yo me tiré de la cocina para abajo. Después me fui y al otro día me operaron a las 8 de la mañana. Raúl recuerda la cocina que había en el set. Me acuerdo que me tiré e hice eso. Perdóname, pero me tiene que dar una explicación. No, es que había una cocina en el set y yo me tiré como Batman de la cocina. Me tiré y caí ahí en ese momento. Estaba tan nervioso yo de la operación que cuando me iban en la camilla para adentro de la sala de operación, yo estaba hablando tanto que me durmieron en ese momento. Me durmieron antes de llegar al salón de operación. Así Raúl, que te hay que dormir, William, si no te pones a todo lo mejor. Sabemos que vas a salir bien de todo esto. Ya saliste bien porque te quitaron el cáncer, que vas a seguir adelante. Y te mando un abrazo muy grande a ti, a tu esposa, todo lo mejor. Y creo que lo mejor es que todo el mundo sepa lo que pasó, Raúl, porque al final todos estábamos preocupados y no sabíamos.
cuán grave es esto. Y si estaba diciendo, hoy tengo cáncer, mañana ya no tendré. Si a lo mejor lo decía manifestando, como se dice ahora, que uno tiene que ya hablar como si ya pasó, ¿verdad? Uno tiene que hablar, ya yo logré, ya, y uno está en el proceso todavía. Entonces, nada mejor que saber en el día de hoy exactamente lo que estaba pasando. Y la mejor noticia, que salió bien y que le pudieron extirpar todo el cáncer. Tiene que descansar por un par de semanas y después ya volver a hacer todo lo que estaba haciendo antes. Bueno, el don sigue adelante. Y te quiero decir una cosa, lo que la gente te diga. A mí vino una persona que yo quiero mucho, que es escritora, se llama Beatriz Parga. Ahora que tienes un riñón no puedes comer langosta, porque eso te hace daño al riñón. Y yo le pregunto al doctor Mark Solwell, que me operó a mí, pero ¿quién te habla a ti? ¿Quién te dice estas cosas? Tú puedes comer lo que quieras, puedes tomar lo que quieras, todo. Lo único que trata de tener que no te suba la presión. ¿Y cuántas langostas te has comido de allá para acá? Bastantes hasta ahora. Bueno. Un abrazo. Un beso. Y muy grande. buenas noticias de Don Omar. Ahí tiene las noticias. Aquí está aquí Don Omar, porque ayer los Boston, el equipo de Boston. No, pero aquí está Don Omar, no, aquí está Roberto Hernández. Ayer, el equipo de Boston. Confundido con lo... Mira, Lili vino acorde al equipo de los Celtics. Raúl, por adorar por ese hombre. Así, Dije, ay, Dios mío. mira, así como Dominicana tiene... Espera, ¿puedo decir algo? Dale, adelante. Yo quería hablar un poquito más de Don Omar, pero Mariela me ha cortado en el mail, la productora. No, como ¿otra vez? Digo, estamos dando una noticia de última hora y me dice, no, ya tenemos que ir con Don... Increíble. ¿qué me es voy, esto? Raúl. Pero esto es... No, sigue, dale. Nos dejaron decir todo lo de todo. ¿Qué faltó algo? ¿Faltó más de la cocina que viste? Me están gritando aquí, apúrate esto. Okay. No, Raúl, yo no lo puedo creer. A mí nunca me gritan, Raúl. A mí nunca